A continuación viene el concepto del aumento lateral o magnificación. Por eso se utiliza la M de magnificación en inglés, no sé cómo, magnifici, no sé cómo se dirá. Pero bueno, el aumento lateral o magnificación es definido como, esta es la definición, la imagen dividido el objeto. Lateralmente, o sea, el alto, por eso le pongo el eje Y. Vieron que la distancia de objeto le venimos llamando X. X la distancia del objeto, X' la distancia a la cual se forma la imagen, porque es toda horizontal, la X y la X'. Bueno, ahora vamos a hablar de Y y de Y'. O sea, ahora vamos a hablar del aumento lateral. Y para ver cuánto aumenta lateralmente la imagen, el aumento lateral ahí lo tenemos definido. Es la imagen, el alto de la imagen sobre el alto del objeto. O sea, si el aumento lateral fuera 1, exactamente 1, tendríamos una imagen igual que de alta que el objeto. No ocurre nunca. Con un 1 positivo ahí no ocurre nunca. Pero bueno, vamos a ver cuando el aumento lateral valga 1 negativo, va a significar que la imagen está invertida, pero es del mismo tamaño que el objeto. Por eso el cociente va a dar 1, pero va a dar un menos 1. Bueno, y todo esto lo vamos a ver ahora. El aumento lateral es cortito, tiene una teoría porque está demostrado teóricamente. Ahora miren lo siguiente, quedó media tras mano la fórmula, pero el aumento lateral M o magnificación está definido como I' sobre I, el tamaño lateral de la imagen sobre el tamaño lateral del objeto. Y esta es la fórmula práctica de cálculo del aumento lateral, menos X' sobre X. Eso hay que aprendérselo de memoria. Hay que aprendérselo, lo vamos a usar mucho. De todas maneras, al final yo puse un resumen de fórmulas, algo que no hice en ninguna de las guías de que empezó el año, pero esta sí lo hice. Así que ya vamos a ver los resúmenes de fórmulas, lo que hay que saber que es una buena cantidad de fórmulas de la óptica. Pero esta es el aumento lateral, que por suerte es la misma fórmula que después se va a usar en las lentes. Pero las lentes es otra historia, porque la lente es como en un anteojo, es un cristal y ahí se producen refracciones, doble refracción, pero no importa, ahora estamos en los espejos, reflexión, nada que ver, reflexión en espejo esférico estamos ahora. Bien, fíjense, acá tengo el objeto, ¿no? Este es el objeto Y, de tamaño lateral Y, formado por los puntos A y B. Bueno, repetí el mismo ejemplo anterior, donde la imagen de A estaba en A', ¿cierto? Y omití algunos rayos para que no se enquilombara mucho el dibujo, pero es copy-paste. Copié el anterior, que donde vimos que la imagen de A en el anterior, habíamos visto en el dibujo anterior, habíamos visto que la imagen de A estaba en A' y nada más. Estamos hablando del dibujo este inicial, donde empezamos a hablar de las imágenes en los espejos esféricos, ¿no? Y habíamos colocado un objeto más lejos que el centro de curvatura del espejo, más lejos que el centro, y la imagen se había formado más cerca que el centro. Pero si el foco está en la mitad, acá ni lo dibujé el foco, porque trato de no meter un tema antes que aparezca realmente. Todavía en esta aplicación no sabíamos que había un foco, que la de radios paralelos convergía en el foco, no sabíamos. Pero bueno, la imagen se está formando entre el centro y el foco, A', ¿cierto? Entonces, esos rayos no los repetí para comodidad, pero algunas otras cosas sí las coloqué. Y vamos a ir al dibujo que hice para demostrar el aumento lateral. Entonces, estamos diciendo, ¿no? Que ya sé que A tiene como imagen al punto A'. A más lejos del centro, A' entre el centro y el foco. Acá sí puse el foco a la mitad de la distancia entre el centro y el vértice, ya lo sabemos, eso ya lo hemos visto. Pero ahora me interesa el punto B. Este punto B va a definir la altura del objeto. Supongamos que el objeto es esa flecha o puede ser una vela, una velita prendida, algo que tenga un arriba y un abajo, o un hombrecito con la cabeza y los pies, un arriba y un abajo, porque voy a ver si está invertido o no está invertido. Y ahí me voy a dar cuenta que la imagen se va a formar invertida, patas para arriba, la imagen. No con el tipo de inversiones que tenía el espejo plano, que vimos en la clase pasada, del espejo plano, del ambulance, que se escribe al revés, ese se llama, es una inversión lateral, pero no es ese tipo de inversión. Este es un pata para arriba real, el que va a tener la imagen. Pero lo vamos a demostrar. Vamos a ver la imagen de B. Para sacar la imagen de B, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, hay que hacer pasar dos rayos que incidan en el espejo. Esos dos rayos en azul.
que incidan por el espejo y que provengan de B. Por eso muchas veces se dibuja como una velita ahí, y la luz de la vela emite luz, no importa, si no emite luz la luz de la vela, lo mismo está iluminada esta flecha y por tanto algo de luz refleja el cuerpo al estar iluminado por otros cuerpos. Bueno, viene el primer rayo que sale de B, ¿no? Como viene paralelo al eje principal o focal, ese rayo, ¿cómo se refleja? Pasando por el foco real, foco convergente, lente, foco real, después vamos a ver los focos virtuales, después, pasando por el foco, primer regla, ¿o no? Y después, bueno, podría haber hecho una segunda regla, foco, rayo que venga pasando por el foco, se refleja paralelo, también lo podría haber hecho, ¿no? Pero hice otra porque me servía más para los fines de demostrar esta fórmula del aumento lateral, ¿no? Hice otra, que sería la cuarta, ¿o no? Rayo que incide en el vértice de los 4 rayos típicos que acabo de hablarles antes, incide en el vértice, y entonces al incidir en el vértice, ahí está la normal, esta es la normal, ¿cierto? El eje focal es la normal a la superficie esférica en el punto de incidencia, y el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, y se refleja con un ángulo igual, que acá está, ¿cierto? Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Acá están los 2 rayos incidentes pasando por el punto B, donde se juntan los 2 rayos incidentes, obviamente estaba el objeto, en este caso el punto B. Y ahora donde se juntan los 2 rayos emergentes está la imagen de B, B'. Se ubican, no es necesario sacar más rayos, si son paraxiales y está todo bien, se tendría que juntar en el mismo punto, si no se va a dar una imagen difusa y va a quedar algo medio difuso. Pero si quisiéramos trazar otro rayo incidente más, podríamos, por ejemplo, qué sé yo, el rayo que acá no tracé, lo voy a poner, pero lo voy a borrar enseguida, ¿no? El rayo que viene pasando por B y viene pasando por el foco, ¿cierto? Sería este, ¿o no? Si viene un rayo pasando por B y pasando por el foco, se va a reflejar paralelo al eje focal. Y si está todo bien, se cortan en el mismo punto, ¿ven? Así que no es necesario 3, 4 rayos, no es necesario, si está todo bien, se van a cortar en el mismo punto. Así que voy a borrar esos rayos auxiliares. No hace falta, con 2 es suficiente. Entonces ahora voy a probar la relación que hay entre I e I', y voy a demostrar que I' es ahí, podríamos decir que el aumento lateral, por eso siempre es tamaño de la imagen arriba, también el tamaño del objeto abajo. Tiene lógica, ¿o no? Si el aumento valiera 2, significa que la imagen es el doble del objeto. Bueno, en este caso no, porque es más chica, no importa. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Hay un triángulo rectángulo AB vértice. AB vértice. Ese triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo ahí tenemos lo siguiente. La tangente del ángulo de incidencia es igual a I sobre X. Tangente del ángulo de incidencia. No, chicos, vamos a borrar. La tangente del ángulo de incidencia de acá, ¿no? De ese ángulo, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y por lo tanto es igual a I, que es el cateto opuesto, sobre X, que es el cateto adyacente. Ahí está, I sobre X. Ese es el objeto. Vamos a la imagen ahora. Vamos a la imagen. Utilizo el mismo ángulo I acá, porque este ángulo es el ángulo de reflexión, pero igual al ángulo de incidencia, porque esta es una reflexión, ¿cierto? Como si fuera un espejo plano, justo para el punto vértice del casquete esférico. Entonces, en ese punto, tangente de I, en el triángulo A', B', B, que obviamente es este triángulo de acá, A', B', B, la tangente sería igual a ¿qué? A I', cateto opuesto, I' sobre X'. Bueno, I' sobre X', que es la distancia imagen. Recuerden que X' es la distancia imagen, X es la distancia del objeto a la lente, por eso es X, porque es la distancia horizontalmente medida, la separación. Y I es el tamaño del objeto. ¿Tiene lógica o no? Bueno, ¿por qué le puse menos I acá? Por lo siguiente, porque ven que acá le puse menos I sobre X', porque en primer lugar se ve que este es un ángulo agudo. Todos los ángulos agudos tienen tangentes positivas. O sea, la tangente de I tiene que dar un número positivo, ¿no? Y lo que va a pasar acá es que I' va a ser negativo, porque el objeto está invertido. Entonces, en lugar de tener una altura positiva y estar acá la imagen está invertida. Entonces, I' va a ser un número negativo. Imaginemos que hay un eje I, no lo puse acá para comodidad, pero si lo pone, que sí, lo podemos poner acá, que no perturbe mucho el dibujo. Pero si hacemos un sistema de eje coordenado cartesiano, acá está el eje Y, acá está el eje X, ¿o no? Bueno, el eje X, X', X, está bien. En el eje Y se mide para arriba la altura positiva y para abajo la altura negativa. ¿Se ubican? O sea que sí o sí, Y' es negativa. Entonces, como Y' es negativa, lo que hacemos nosotros es poner menos Y' para que quede positiva. Como Y' negativa, menos Y' es positiva,
X' es positiva y uno hace el cociente y da positivo. Si no, me daría negativa la tangente de un ángulo agudo, y los ángulos agudos tienen tangentes positivas. Podemos agarrar la calculadora y sacar la tangente de cualquier ángulo de 30 grados, van a ver que es positivo el número, ¿no? Y no negativo. Se ubican, por eso hubo que agregarle el signo menos, eso está explicado acá. Entonces ahora tengo que, como I es igual a I, la tangente de I es igual a la tangente de I, y por lo tanto los segundos miembros de esas dos ecuaciones son iguales. Y por lo tanto, I sobre X, el segundo miembro de la primera, es igual a menos I' sobre X' de la segunda. Y ahora, bueno, multiplico miembro a miembro por menos 1, si quieren, para ver el menos en el segundo miembro y no en el primero. Se puede hacer, o mando el menos este para acá, es lo mismo, van dividiendo o multiplicando, el menos 1 es lo mismo. Y mando el I para abajo, para que me quede M, porque el aumento lateral es I' sobre I. Entonces quedaría I' sobre I igual a X' sobre X cambiado de signo. ¿Sí o no? O sea, es un traspaso súper fácil de ahí. Yo necesito poner I' sobre I, porque esa es la definición del aumento lateral, que está más arriba, que es el tamaño de la imagen dividido el tamaño del objeto. Entonces, I' sobre I es menos X' sobre X. Y queda demostrada esta fórmula. Se cumple siempre, al pie de la letra, eso. Se cumple siempre.